De hecho, cuando se producen las primeras movidas fuertes en el último tramo de la dictadura, nosotros logramos parar una parte del taller y abandonamos las tareas cuando convocan en ese momento los sectores de los 25, que era un núcleo sindical que había hecho punta con el primer paro de la dictadura en el año 79, y después con la CGT Brasil, que encabezaba Saúl Ubaldini, en donde se empieza a llamar a las primeras medidas de fuerza, y en los talleres tratamos de moverlo con lo que teníamos. Por ahí parábamos un par de sesiones de un taller, pero era imposible lograr parar todo un taller. Sí, con los más afines, digamos. Con los más afines, los compañeros con mayor conciencia. Recuerdo que pensábamos que al otro día era muy probable que no entráramos, que nos echaran por eso. Bueno, tuvimos esa experiencia de recomposición desde la acción muy de base. Hasta que después sí vino un periodo donde se creó una normalizadora en el gremio con los que quiso poner la intervención, por supuesto. El dirigente que de alguna manera habían tenido algún vínculo con la intervención, algunos de ellos, ¿no? Con la intervención militar. Dirigentes gráficos vinculados a la intervención militar. Y se empiezan a elegir representantes en los talleres gráficos. No eran comisiones internas reconocidas, sino representantes de los trabajadores en los talleres. Yo, de Compañía Impresora Argentina, me voy a trabajar al diario La Voz, que era un diario nuevo, un diario con mucha militancia. Logramos hacer entrar a algunos viejos compañeros perseguidos, como Francisco Semo, que había sido dirigente del sindicato, Pancho. Logramos que en ese diario pueda recuperar su condición de gráfico, entrando a trabajar, y trabajaba en la misma sesión que yo, en Armado. El Gato Goldar, un compañero que había sido parte de la comisión directiva. Bueno, varios compañeros se reinsertan, activistas muy importantes, su trayectoria en el gremio, se reinsertan a través de volver a la actividad gráfica. Yo ahí soy elegido delegado, secretario general de esa comisión de representantes. Tenemos un conflicto grande por tema de despidos en el año 83, prácticamente antes que asuma Alfonsín, pero nos agarra con la asunción de Alfonsín. Y ya comienza allí, sí, una expectativa clara de poder normalizar el gremio. Es decir, de esta comisión normalizadora que había nombrado la intervención, empieza a llamar a algunos plenarios de delegados, participamos como representantes en esos plenarios de delegados, haciendo planteos ya de recomposiciones salariales, todo lo que se había perdido en 8 años, que no había convenio, no había discusión salarial, no había nada. Ahí se hacen algunas movilizaciones, asambleas importantes, en donde la propia normalizadora, yo recuerdo que trata de contener. A mí me daba mucho la sospecha de que había un acuerdo entre la normalizadora y la Cámara Empresaria, y que lo que se montaba era un circo en la pulseada salarial. Recuerdo una asamblea muy importante en el Verdi, donde la normalizadora hace un planteo que se veía que venía armado con la Cámara, y se lo rompemos desde abajo, entre los distintos representantes de los talleres que hablamos. Y después viene lo que para nosotros era muy importante, es decir, cómo reorganizábamos a la lista verde de los gráficos, con el máximo líder en el exilio, con muchos compañeros dispersos, sin inserción en el gremio, digamos, desde el punto de vista de los activistas, y con una nueva generación de trabajadores, a los que había que, de alguna manera, convocar desde una agrupación que, si fue, imagínate vos, que si el sindicato, la Federación Gráfica, había sido disuelta en el 74, y ya estábamos prácticamente a 10 años de eso, teníamos, digamos, un desafío enorme de poder llegar con el mensaje de la lista verde, con la concepción sindical que había tenido la lista verde históricamente, a una nueva generación de trabajadores. Ahí empezamos a rearmar la lista verde, y desde allí empezamos ya con la expectativa de que podíamos recuperar el gremio, que podíamos
se podía normalizar. Y en esto, en este vaivén, en este momento en donde ya se había tomado la decisión de avanzar nuevamente en atraer a ese nuevo trabajador, a esa juventud, empezaron a las charlas con Raimundo en el exilio. Claro, teníamos nosotros el contacto, por supuesto, permanente con Raimundo, inclusive durante el periodo de la dictadura intercambiábamos cartas, él era de escribirle mucho a distintos compañeros. En el caso mío, yo le mandaba mensajes explicándole quién era, porque él no me conocía, claro. Yo no venía de la otra etapa, pero a partir de compañeros que venían de la otra etapa, hacíamos el puente y nos comunicábamos con Raimundo. Él alienta ese periodo de reagrupamiento, definimos un programa de la Lista Verde y retomamos, por supuesto, lo que era la línea de lo que había sido la acción de la Lista Verde histórica, es decir, que es un sindicalismo con un compromiso muy fuerte, no solo con recuperar el gremio para recuperar las reivindicaciones laborales, sino con la idea de un proyecto de país. Este fue el concepto histórico de la Lista Verde bajo la concepción del sindicalismo de liberación, ¿no? Que siempre de alguna manera confrontó con otro sindicalismo que era un sindicalismo más pragmático, más cerrado en la lucha reivindicativa y que en algunos periodos había sido hasta colaboracionista en época de dictadura, ¿no? Y en ese momento, cuando están en previo proceso de charlas con Raimundo, de querer reactivar nuevamente toda la militancia, saliendo de la dictadura, ¿cómo eran las conversaciones con Raimundo? No sé, ¿qué tipo de conversaciones se tenían? Me imagino que eran bastante fuertes. Sí, lo que pasa es que Raimundo, por su característica, alentaba a los compañeros y después el desafío nuestro era cómo acá nos organizábamos, cómo desarrollábamos, digamos, la tarea de reagrupamiento de los compañeros, porque esa era la característica de ese momento, cómo volvíamos a juntar a los compañeros. Claro. Y ahí entonces elaborábamos propuestas, documentos y lo demás, y empezábamos a caminar talleres del gremio a los efectos de ir, en principio, reorganizando a los viejos compañeros, que eran los que habían vivido, porque pensaba que teníamos que reordenar una agrupación que al momento del golpe tenía una dispersión muy grande, porque no tenía gremio. ¿Qué edad tenía en ese momento? ¿Yo? Sí. 28 años. 28, sí. Menos de 30 años. Joder. Sí. Perfecto. Es decir, la Lista Verde, después que se produce la disolución de la Federación Gráfica, no participa en la creación del nuevo sindicato. El nuevo sindicato se apoya, digamos, en una línea contraria a lo que era Raimundo y la Lista Verde, el sindicato gráfico. Cuando viene el golpe, el que interviene es ese sindicato gráfico argentino. De hecho, muchos compañeros de la Lista Verde habían tomado la decisión que, al ser una organización que había sido creada en paralelo contra la Federación Gráfica, no se afiliaron al sindicato gráfico argentino. De hecho, cuando se normalizó el gremio, teníamos una cantidad de compañeros que no lo reconocían en la antigüedad porque no se habían afiliado nunca al sindicato gráfico argentino. Y lo que nosotros teníamos que recuperar y normalizar era el sindicato gráfico argentino. La Federación Gráfica seguía legalmente disuelta desde el año 74. Con lo cual era una tarea titánica, con muchos compañeros fuera del gremio, con muchos compañeros que producto de su militancia sindical, pero más que nada política, habían sido secuestrados y estaban desaparecidos. La lista que nosotros tenemos acá en el primer piso, el mural ese, son nombres de compañeros que en general eran militantes de la Lista Verde. Ahora, al momento del golpe, de la desaparición, del secuestro y desaparición de esos compañeros, más que nada desaparecen por su militancia y su compromiso político. Militantes de Montonero, del peronismo de base, de las Fuerzas Armadas Peronistas, del ERP. Es decir, eran militantes con un alto compromiso, un fenomenal compromiso, digamos, en las organizaciones. Eso ya no lo teníamos en el gremio, por ejemplo. Entonces, era el desafío con los viejos compañeros de poder llegar con el mensaje de la Lista Verde, la concepción sindical de la Lista Verde, a los efectos de poder recuperar el gremio.
Y lo que se hacía en ese momento con semejante cantidad de actividades y con tratar de recuperar a todos esos compañeros activistas, ¿cómo ve al movimiento obrero hoy? Para más o menos ponerlo en una base de estructura similar. Yo veo que hay una característica del movimiento sindical que recorre prácticamente, si lo queremos tomar, nuestra historia es larga. De hecho somos la organización que creó la primera organización sindical en el país, es decir, no solo como Mutual, digamos, Sociedad Tipográfica Bonaerense, sino el primer sindicato como Unión Tipográfica Bonaerense, que fue creado en 1878. Fuimos los que hicimos la primera huelga, los que logramos un primer convenio, es decir, los gráficos pioneros de un sindicalismo que marcó toda una historia muy importante dentro del país. Ahora, desde el peronismo para adelante, yo podría decir que existieron dos concepciones sindicales, sobre todo en los periodos de interrupción democrática, 55, 73, después 76 al 83. Es decir, hubo un sindicalismo pragmático, nosotros en algún momento lo llamamos la burocracia sindical, que negociaba, digamos, tan pragmático que negociaba con el gobierno que estuviera de turno. Se acuñó una frase de ese sector sindical que decía: nosotros no cambiamos, lo que cambian son los gobiernos. Entonces, venga el gobierno que venga, seamos prácticos, negociemos lo que se puede en cada etapa. Y el otro sindicalismo, que por supuesto nació con mucha fuerza en la resistencia, pero que tuvo un punto culminante, yo te diría, la CGT de los argentinos, porque la CGT de los argentinos no fue una CGT paralela, fue un congreso donde fueron todos los gremios en el año 68 a normalizar la CGT y quedaron muy expuestas las dos líneas sindicales. Unos que decían, y que lo hacían, colaboraban con el gobierno de Onganía, y otro sector sindical que en ese momento encabezó Raimundo, porque fue elegido secretario general de la CGT, que era el sector que decía: acá no hay concesión, a la dictadura hay que combatirla, y fue el que protagonizó las grandes luchas del movimiento sindical, las grandes puebladas, que tal vez estructuralmente ganó la conducción de la CGT, porque la ganó con los congresales, tenía mayoría, los otros se fueron al ver que perdían, pero que después rápidamente muchos gremios se fueron reacomodando. Esa CGT, digamos, no se consolidó como CGT representativa del conjunto de los sindicatos. Muchos sindicatos se fueron abriendo y fue algo muy interesante ver cómo la línea esa sindical de combate a la dictadura crecía por abajo. Por eso el protagonismo de la CGT de los argentinos se dio más por las bases, se dio más en el interior, que a nivel de superestructura. Por supuesto que las dos líneas tuvieron contacto con Perón, que era la conducción indiscutida de lo que era ese periodo de resistencia y que de alguna manera era la bandera de todo el sindicalismo en general, sea combativo o sea colaboracionista. El tema era que el objetivo era recuperar la democracia y lograr que Perón pueda retornar a su patria.